Sean todos bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Espero que estén gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Bueno, quiero traerles un tema muy importante acerca de lo que es el bautismo. El bautismo es un tema que ha traído mucha controversia en el ámbito religioso, porque algunos creen o piensan que el bautismo no es para salvación, que uno no tiene que bautizarse para eso, ni mucho menos para perdón de pecados. Otros se bautizan por los muertos. Vamos a ver todo esto a lo largo de este estudio. Antes de empezar entonces con el contexto de 1 Corintios capítulo 15, versículo 29, que es nuestro texto base para este momento, quiero darles una pequeña reseña histórica acerca de lo que es el bautismo. La palabra bautismo viene del idioma griego y tiene solo un significado. En griego es baptizo, que traducida al español es bautismo, y la traducción correcta es sumergir, tapar o sepultar con agua. Ese es el verdadero significado de la palabra bautismo, o sea, no tiene ningún otro significado. Algunos han dicho que bautismo también se refiere a rociar agua en la cabeza, o sea, aspersión. Pues no, la Biblia cuando menciona bautismo lo menciona es sumergirse, no una aspersión que se le hace a una persona de pequeña o grande. La palabra bautismo correcta entonces es sumergirse, tapar con agua o sepultar en agua. Y quiero mostrarles varias citas bíblicas para esto. Entonces, hay algunos que se bautizan por los muertos y se basan en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 29, donde el apóstol Pablo está hablando allí acerca de aquellos que se bautizan por los muertos. Quiero decirles que no es la intención de Pablo enseñar sobre el bautismo por los muertos. La intención del apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 15 es hablar acerca de la resurrección de los muertos porque Cristo resucitó. O sea, le da más énfasis a la importancia de la resurrección de Cristo que realmente el bautismo de los muertos. Por los muertos, ¿por qué? Porque había un grupito en la iglesia de los Corintios, había un grupito que se hacía bautizar por aquellas personas, seres queridos, que habían muerto. Y ellos creían que al bautizarse por esas personas ya muertas, estos muertos ya conseguirían la salvación de su alma o entrarían a la vida eterna, al reposo del descanso eterno con Cristo. Esa era la idea de ellos. Pablo lo que hace es simplemente mencionarlo, pero no lo está aprobando. Ojo con eso. Pablo en ningún momento aprueba el bautismo por los muertos. Aprueba la resurrección de los muertos, que es lo que está hablando allí. Entonces, el bautismo por los muertos es una práctica que se dio en el tiempo del apóstol Pablo, pero que hoy en día algunas sectas también la practican y están fuera del contexto bíblico de lo que Pablo habla allí. Pero el bautismo es importante, ¿por qué? Porque Cristo lo mencionó en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, donde Cristo dice, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, dice sumergiéndolas, sería el texto traducido del significado de lo que es bautismo, que sumerjamos a las personas, aquellos que creen, y que se vuelvan discípulas de Cristo. Bueno, aquí en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, Jesucristo también habla acerca del bautismo para salvación. Cristo dice, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, aquí Cristo está hablando acerca del bautismo para salvación de la persona que lo realiza con su fe puesta en Jesucristo. No es que el agua tenga algo mágico, no es que el agua o el bautismo le reste importancia o méritos a la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario o a su sacrificio, no. Lo que pasa es que Jesucristo está complementando y diciendo que para una persona salvarse o recibir a Cristo en su corazón debe de bautizarse. Y eso me recuerda, me lleva a la segunda carta del libro de los Reyes, el capítulo 5, donde se habla de Naamán, un general del ejército sirio que estaba lleno de lepra y va a buscar a un siervo de Dios, a un profeta de Dios, para que el profeta de Dios lo sane. Y lo que le dice Eliseo a este hombre es que se vaya y se sumerja 7 veces al río Jordán.
O sea, eso que hace Naamán, que Dios le manda a Naamán a hacerse, Naamán no quería al principio, pero sus súbditos le dicen pues que si el profeta le pidiera algo peor no lo haría. Entonces él hizo caso a sus súbditos y se sumergió 7 veces. O sea, digamos, se bautizó 7 veces, que era el requisito que Dios había enviado a Naamán por medio del profeta. Si el profeta le mandó eso a Naamán, era porque el profeta era enviado por Dios y Naamán tenía que hacerlo si quería sanarse. Si no quería sanarse, pues no se iba a sumergir, no se iba a bautizar. Pero Naamán hizo caso y se sumergió, o sea que se bautizó 7 veces en el río Jordán. Y dice el texto que a la séptima vez salió su cuerpo sano y su piel era como la piel de un niño, o sea, se le quitó totalmente la lepra. No es que tuviese algo mágico el agua del río Jordán, sino que la obediencia que mostró Naamán al profeta de Dios. Igual hoy en día cuando una persona se bautiza, no es algo mágico que tiene en sí el bautismo, el sumergirse, sino es la obediencia, el sometimiento a la palabra de Dios, porque Jesucristo lo dijo. El que cree y sea bautizado será salvo. Algunos dicen que pues es la única cita que existe acerca del bautismo para salvación y que no se puede tomar de esa manera. Bueno, realmente no es la única cita. Hay muchas citas más y lo voy a demostrar ahora. Pero aunque fuera una sola cita, tenemos que tener en cuenta quién la dijo, quién dio esa enseñanza. El mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, fue el que dijo que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Si usted cree en Cristo, debe de creer esa enseñanza. Si no lo cree, entonces está diciendo que Cristo ha mentido y que lo que Cristo dijo no vale. Entonces está blasfemando acerca de Cristo. Pero el que realmente cree en Jesucristo, en las palabras que él dijo, esta persona se va a bautizar y por ese acto de fe puesto en el sacrificio de Cristo y en su sangre, recibe el perdón de pecados y el Espíritu Santo y asimismo la salvación. Bueno, hay una cita bíblica en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 21. Quiero que le ponga bien buena atención a esta cita bíblica. ¿Por qué? Porque allí el apóstol Pedro está hablando acerca del bautismo. Y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que el bautismo salva a la persona que realiza ese bautismo, valga la redundancia. Y el versículo 21 finalizando dice porque el bautismo salva, o sea, porque Dios le salva a una persona que se bautiza. Dice por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que si Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, el bautismo no tendría ninguna validez en la persona que lo realiza. Pero como Jesucristo lo mandó, como es un plan divino, un mandamiento de Dios, un mandamiento que vino del cielo, la persona que cree en Jesucristo, se arrepiente y se bautiza, obtiene salvación de su alma. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. O sea, si Cristo no hubiera resucitado, entonces el bautismo no tendría ningún efecto en la vida de la persona que lo realiza. Pero como tiene efecto porque fue enviado por Dios, es mandamiento de Dios, entonces en el bautismo Dios le perdona los pecados a la persona que lo realiza y le da la salvación de su alma. Eso es muy claro lo que dice Cristo en Marcos 16, 15 y 16 y lo que dice también 1 de Pedro 3, 21. Y aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 12, quiero leerlo para que lo tengamos en cuenta. Permítame leer el capítulo 2 de Colosenses, versículo 12. Sepultados con él. Cuando dice sepultados con él, dice en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. O sea, analicemos este texto que dice el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Está diciendo que las personas que fueron sepultadas con Cristo en el bautismo, en el momento que se bautizaron, dice, fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, cuando una persona se arrepiente y se bautiza, Dios le perdona los pecados y esa persona resucita juntamente con Cristo a una nueva vida. Dice el versículo 13,
y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea que en el bautismo, cuando una persona se bautiza, Dios le perdona los pecados y, como dijo Cristo y el apóstol Pedro, le da la salvación. O sea que el bautismo sí salva, pero no es en sí el agua, no es en sí el rito, sino es la obediencia al sometimiento de la palabra de Dios. Por eso el bautismo tiene su efecto en la persona que se bautiza. ¿Por qué? Porque es una ley de Dios, es un mandamiento de Dios. Cristo dice, el que cree y sea bautizado será salvo. Esto quiere decir que si usted cree en Jesucristo y no se bautiza, usted no consigue la salvación. Si usted se bautiza sin creer, tampoco obtiene la salvación. O sea que el creer tiene que ir unido al bautismo. Tiene que bautizarse, tiene que creer y bautizarse, y de esta manera consigue la salvación según nuestro Señor Jesucristo. Y esto es que también dicho por el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Desde el versículo 36 vemos como la multitud que estaba frente a los apóstoles cuando llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, Pedro les está predicando. Y Pedro con los 11 apóstoles se pone de pie y les dice que ellos habían matado al Señor, que ellos eran pecadores. Dice el texto 37 del capítulo de Hechos, que los que oyeron estas palabras, dice, se compungieron de corazón. O sea, reconocieron que eran pecadoras. Y inmediatamente ellas lanzan una pregunta para los apóstoles. Les dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿cuál es la solución para estos pecados que tenemos? Pedro, con los demás apóstoles, no le dice, mire, vaya a rezar 3 Ave Marías, vaya a hacer rodillas hasta cierta parte, o simplemente haga una oración de fe y listo. No, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice en el versículo 38, arrepiéntanse, o sea, vuélvanse a Dios y bautícense, ¿vio? No es solamente arrepentirse, es también bautizarse, o sea, sumérjanse en agua, sepúltense en agua. ¿Para qué? Para que Dios le perdone los pecados y le dé el don del Espíritu Santo. O sea, todas esas citas que les estoy mostrando es evidencia de que realmente el bautismo es esencial para salvación y perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Y no solamente eso. Cuando una persona se bautiza, esta persona está aceptando a Cristo en ese momento. O sea, uno acepta a Cristo no antes del bautismo, sino después. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice que porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, yo me revisto de Cristo cuando tengo mi fe puesta en el Señor, me arrepiento de mis pecados y me bautizo, dice Pablo, yo me revisto de Cristo, o sea, recibo a Cristo en mi corazón. De tal manera que si el bautismo no fuera importante o esencial para la salvación, realmente Dios no lo hubiera mandado. Pero como Dios lo está mandando, es esencial para la salvación. Y vemos todos los casos en la Biblia. Todas las personas a los cuales los apóstoles, aún los evangelistas como Felipe, predicaron el evangelio, todos fueron bautizados. O sea, si el bautismo no fuese importante, entonces los apóstoles no lo hubieran realizado a todas las personas. No hubo ni siquiera una persona que no se bautizara después del día de Pentecostés. Todos se bautizaron. Los apóstoles siguieron el ejemplo y la enseñanza de Cristo. Se mantuvieron en la enseñanza de Cristo cuando dijo que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y hay muchos ejemplos. Vemos el carcelero de Filipo. Él le dice a Pedro, ¿qué haré para ser salvo? Y Pedro le dice, cree en el Señor Jesús tú y toda tu familia será salva. ¿Y en qué momento fueron salvos? Cuando se bautizaron, porque el texto dice que esa misma noche, a la medianoche, el carcelero con su familia se bautizó. Si él decidió bautizarse fue porque los apóstoles, el apóstol Pedro, le enseñó de que el bautismo era muy importante y por eso lo hicieron. Lo mismo tenemos el caso del eunuco, aquel eunuco que iba de camino de Jerusalén a Gaza, y el Espíritu Santo le dice a Felipe,
acércate allá al camino que va de Jerusalén a Gaza, al desierto, y júntate a una carroza que pasaba por ahí. En esa carroza, ¿quién iba? Iba un hombre eunuco, un etíope, el cual iba leyendo la escritura de Isaías 53. Felipe se le acerca y le dice, ¿entiende lo que lees? Y el eunuco le dice, no lo entiendo, pero si me lo explicas, yo lo entendería. Entonces, Felipe le empezó a predicar el evangelio desde esa escritura. Dice que cuando iban por un camino, el eunuco vio agua. Y él dijo, ¿qué impide que os sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, puedes. O sea, si el eunuco decidió bautizarse en ese momento, lógicamente fue porque Felipe le explicó acerca del bautismo y le explicó de la importancia de hacerlo. O sea que el bautismo sí es importante. ¿Y por qué es importante? Porque Dios así lo dijo, así lo enseñó, así se lo dio a través del Espíritu Santo a los apóstoles y los apóstoles lo predicaron. Por eso es importante que usted reconozca que ha cometido pecados y que diga, ¿qué haremos? Entonces Dios le dice, detrás de la escritura, arrepiéntase y bautícese. ¿Para qué? Para que Dios les perdone los pecados y le dé la salvación del Espíritu Santo. Por eso fue que en Corintios capítulo 15, versículo 29, el apóstol Pablo habla de aquellos que se bautizaban por los muertos, porque ellos tenían bien en su mente de que en el bautismo se alcanzaba la salvación, porque ellos se bautizaban por la gente muerta, por aquellos seres queridos que se habían muerto, para que consiguieran la salvación. Ellos se bautizaban por eso. Hoy en día una secta lo hace también, varias sectas, pero realmente no es la enseñanza del apóstol Pablo en Corintios de que una persona tiene que bautizarse por alguien que murió. No. De hecho, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 7, dice que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque los muertos nada saben. O sea, mientras la persona esté viva en este mundo, tiene la esperanza, tiene la oportunidad de arrepentirse y de bautizarse. ¿Por qué? Porque después de muerto ya no puede. Después de muertos ya no valen súplicas a Dios por ella. Después de muerta la persona ya no valen ruegos, ya no valen rezos, ya no vale que una persona se bautice por ella, porque ya lo que fue, si se fue sin Cristo, tendrá su recompensa de parte de Dios, sea en el castigo eterno. Si se bautizó, va a ir a la vida eterna. Si no se bautizó, va a ir al castigo eterno. Por eso es que Jesucristo manda a que se predique el evangelio a toda criatura, y el que crea en ese evangelio y se bautice será salvo. O sea que el bautismo sí es importante. Quizás para las personas del mundo no lo sea, pero para nosotros sí lo es. ¿Por qué? Porque creemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, déjeme decirle que el tema central del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, cuando habla en el versículo 29 del bautismo por los muertos, el tema central de Pablo no es hablar de que ese bautismo sea válido. Él hace referencia a ese bautismo que hacían algunos. Dice, algunos se bautizan por los muertos, como quien dice, nosotros no lo hacemos, dice Pablo. Es lo que está infiriendo Pablo ahí. Nosotros no lo hacemos, pero algunos se bautizan por los muertos. Pero Pablo no está probando esa ideología, porque es un rito pagano que se dio en tiempos antiguos, que la gente se bautizaba por los muertos, y dentro de la iglesia de Corinto había un grupito que tenía esa ideología. ¿Por qué? Porque en su mente estaba que era para salvación. Así lo habían recibido el apóstol Pablo y los apóstoles, solo que ellos estaban tergiversando la situación, diciendo que entonces el bautismo era para salvación, entonces que se iban a bautizar por los muertos, sus seres queridos que habían muerto, para que tuvieran la vida eterna con Cristo. Pero no era la intención de Pablo hablar de que ese bautismo por los muertos sea válido ante los ojos de Dios. El hecho que haga referencia a eso no quiere decir que Pablo lo esté aprobando, porque ninguna cita bíblica existe para esa enseñanza. Solo existe esa referencia que Pablo hace por otros hermanos que lo estaban haciendo y que Pablo no lo veía correcto. Entonces, los que niegan que el bautismo no es para salvación, no tienen ni una evidencia pequeña, ni un texto bíblico que diga que el bautismo que Cristo no salva a la persona bautizándose. No lo tienen, más que sus argumentos
más que su ideología, su mentalidad, que no va compaginada con la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo que nosotros no somos de los que andamos medrando, falsificando la palabra de Dios. Está en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. Dice Pablo que nosotros no somos de los que andamos medrando o traficando o vendiendo, ¿sí? El evangelio o falsificando la palabra de Dios. La iglesia de Cristo a nivel mundial a la cual pertenezco, nosotros no andamos por ahí tergiversando la palabra de Dios y diciendo que el bautismo no salva cuando realmente salva. Nosotros lo creemos porque Jesucristo lo enseñó, el Espíritu Santo lo confirmó a través de los apóstoles. Y le decimos a usted que está escuchando en ese momento, si no se ha bautizado, arrepiéntase de sus pecados que ha cometido y bautícese para que tenga la salvación en Cristo Jesús. No le crea al hombre que dice que el bautismo, Cristo no salva en el bautismo. Créale a Dios que Él dice que sí salva en el bautismo. Porque aquel que tiene la razón es Dios y no el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Nosotros confiamos en Dios y predicamos a Cristo resucitado y a su evangelio, su enseñanza, que el que cree y sea bautizado será salvo. No se enrede en cuestiones humanas que son las que desvían al ser humano, lo apartan de la palabra de Dios. Crean en Jesucristo y en su palabra tal como fue escrita. Como dice Pablo en 1 Corintios 4:6, no vayamos más allá de lo que está escrito. Ni un texto bíblico existe donde se apruebe que el bautismo no es para salvación, no existe. Y no existe otro texto que apruebe que hay que bautizarse por la gente ya muerta. Por lo contrario, hay muchos textos que dicen que en vida es que tenemos que recibir a Cristo en el bautismo. Espero que esas palabras le ayuden a usted y escudriñe la Biblia para que vea que lo que digo es verdad. Voy a poner los textos en esta pantalla para que se los busque y analice bien la cuestión del bautismo y vea que sí es una realidad que está en la Biblia y que no puede uno dejarse envolver por gente que no habla conforme a la palabra de Dios. Dios le bendiga.